Vamos a la cuarta palabra dicha por Jesús desde la cruz y vamos al texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice esta palabra del Señor: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De acuerdo a la tradición judía, en la hora novena, que es las 3 de la tarde, era la hora en la que los judíos mataban al cordero que iban a utilizar para la Pascua. Y esa es en la hora en la que Jesús dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los expertos bíblicos y la doctrina ortodoxa afirma que estas palabras no significan que el Padre y el Hijo, es decir, el Padre eterno y el Hijo eterno, la primera y la segunda persona de la Trinidad, no fueron separadas, su unión hipostática no se rompió, porque Jesús dice estas palabras: no hay una ruptura entre el Padre eterno y el Hijo eterno. Esto es importante entenderlo, porque a veces pensamos que esa relación se rompió ahí, pero no es necesario que eso ocurra. Lo que está ocurriendo es que Cristo, como verdadero hombre que es, está exclamando por el dolor que está sufriendo ahí en la cruz, sin recibir un consuelo, sin recibir compasión, sin que Dios le ayude a pasar por ese momento. Fíjense, es como si un padre tiene que dejar ir a su hijo a la guerra para que cumpla su misión. Y tiene que dejar que el hijo cumpla esa misión y que el hijo haga lo que tiene que hacer para lograr lo que tiene que lograr. Pero el padre no puede ayudarlo, el padre no puede intervenir, porque es una obra que tiene que hacer su hijo. Pero la relación de padre y de hijo no tiene que ser rota. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo Cristo puede decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al mismo tiempo seguir en unidad con el Padre, en esa unión eterna con el Padre? ¿Se entiende esto? Las dos cosas son verdad. El Padre y el Hijo eterno nunca pierden su comunión, pero el Padre tiene que dejar que el Hijo vaya y cumpla la misión que se le ha encomendado. Cristo, en su humanidad como verdadero hombre, tiene que ser dejado solo ahí en la cruz. Y estas palabras expresan esa humanidad, la verdadera humanidad de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53 dice que esto tenía que cumplirse. Vamos a Isaías 53, vamos a revisar el versículo 4 y el versículo 5. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él, Cristo, el siervo sufriente de Dios, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Esto es lo que el verdadero hombre, que era Cristo, tenía que padecer. Estaba tomando tu lugar y mi lugar. Tú y yo deberíamos de ser golpeados por Dios, deberíamos de ser castigados por Dios, porque nos hemos rebelado en su contra, porque lo hemos ignorado, porque no lo hemos honrado, porque no hemos sido agradecidos con Él, porque lo hemos menospreciado, porque odiamos hacer su voluntad y amamos hacer nuestra voluntad, porque odiamos vivir bajo su señorío y bajo su autoridad y amamos vivir haciendo lo que nosotros queremos, y vivimos en odio hacia Dios y vivimos en odio hacia los demás. Así somos descritos, que vivíamos odiándonos unos a otros, dice el apóstol Pablo. Esta es la naturaleza humana sin Dios. Si Dios no interviene, no podemos ser más que personas que odien, personas que vivan para sí mismos, personas que crean que son mejores que otros, personas que creen que son más sabias que otros.
Si Dios no interviene en nuestras vidas y no nos salva por medio de Jesucristo, no podemos más que condenar a los demás porque creemos que nosotros estamos bien y que los demás están mal. ¿Se dan cuenta? Lo acaba de decir Benjamín en esta reflexión sobre las 3 primeras palabras. El orgullo nos hace ciegos, y en cuanto dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, entonces nos ponemos en el lugar que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Y entonces somos dioses. ¿Se imaginan un mundo lleno de 600,000 o 6,000 millones de personas que se creen Dios? ¿Se dan cuenta de cómo esta sociedad cada vez más, obviamente, más en contra de Dios, más atea, más alejada de Dios, cómo esta sociedad se está convirtiendo en una sociedad más polarizada y más violenta? ¿Por qué? Porque ahora la idea es que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y parece muy lindo y parece como muy bonito decirle a la gente, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, pero en realidad lo que estamos haciendo es ir como un tren que va a toda velocidad a chocar contra otros trenes que van exactamente en la dirección opuesta. Ese es en el camino en el que va nuestra sociedad. Y merecemos que Dios nos juzgue y que Dios nos condene y que Dios nos golpee y que Dios nos hiera y que Dios nos humille, pero no. Dios decidió que su siervo, que su propio Hijo, llevara nuestras enfermedades, soportara nuestros dolores, y nosotros, dice, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y dice el versículo 5, Él fue traspasado, ¿por qué? Por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces Cristo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía que ser molido en lugar mío y en lugar tuyo. Porque Él tenía que ser traspasado en lugar mío y en lugar tuyo. Y por eso está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Es el hombre, el verdadero hombre, que era Cristo, que tenía que experimentar el dolor. La experiencia de Cristo tenía que ser dolorosa, si no, no podría ser un sacrificio. El dolor de Cristo es expresado en estas palabras. Y en estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos muestra la realidad de su sufrimiento. Cristo no está fingiendo que está sufriendo. Cristo no está simplemente dando una lección a los que están escuchándolo ahí. Cristo en realidad está tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Y Dios en qué sentido lo abandona? En el sentido de que Dios no le da consuelo, como Dios le dio consuelo a otras personas que sufrieron el martirio en la historia de la iglesia primitiva. Hay evidencias de que Dios actuó en la vida de muchas personas, fortaleciéndolos para que sufrieran el martirio. El primer mártir de la historia cristiana, ¿quién es? Es Esteban. Y dice que cuando lo estaban apedreando y lo estaban matando, dice que él estaba viendo hacia el cielo y que veía a Cristo. Hay un documento que se llama Acta de los Mártires, y ahí se habla del martirio de Policarpo, obispo de Esmirna, de la ciudad de Esmirna. Policarpo, de quien ya hablamos cuando estuvimos hablando de nuestra serie sobre el Apocalipsis. Y fíjense, en esta acta de los mártires dice así: ¿quién no admirará la intrepidez de esos confesores? O sea, de esos que confesaban a Cristo, aunque les decían los romanos, no confíes a Cristo, maldice a Cristo, adora al emperador y no vas a morir. Simplemente maldice a Cristo y puedes vivir. Y dice, ¿quién no admirará la intrepidez de esos confesores, su resistencia y su amor a Dios? Estaban destrozados por los látigos hasta el punto de verse la estructura de su carne, hasta las venas y las arterias del interior. Sin embargo, se mantenían firmes, aunque los espectadores tenían piedad de ellos y les lloraban. Pero ellos habían llegado a tal grandeza de alma que no se les escapaba un grito ni un gemido. Al verlos, todos comprendieron que en aquella hora de su tortura,
los mártires de Cristo eran arrebatados de su cuerpo, o mejor, que el mismo Señor les asistía con su presencia por la gracia de Cristo, y despreciaban los tormentos del mundo, porque en una hora conquistaban la vida eterna. Hay un testimonio de lo sobrenatural de estas muertes de las personas en el primero, segundo y tercero siglos, de cómo Dios los fortaleció para que ellos pudieran enfrentar el martirio de esta manera. Y entre más personas morían en esta primera época de la iglesia, más personas se unían a la iglesia. Esto era increíble. Entre más personas morían siendo martirizados, el número de los cristianos aumentaba. Dios fortalecía a estas personas en su martirio, pero a su hijo no. A su hijo lo tuvo que dejar sufrir sin compasión, sin ser fortalecidos como fueron otros fortalecidos. Porque ellos no tenían la misión que tenía Cristo. Ellos no tenían que morir en lugar de alguien. Ellos tenían que ser solamente un testimonio de la realidad de Cristo, de la verdad de su fe. Y Dios les dio esa fortaleza sobrenatural, pero a su hijo no. A su hijo lo tuvo que dejar que sufriera todo el dolor de nuestro pecado. Por eso no fue Cristo ayudado, porque Cristo estaba pagando por los pecados. Gálatas 3:13 dice esto, el apóstol Pablo nos recuerda la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Gálatas capítulo 3 versículo 13. Dice esta palabra: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo fue hecho maldición. Nuestra maldición, la maldición de nuestro pecado, la maldición de nuestra rebelión en contra de Dios fue puesta sobre Cristo, y Él fue maldito. En la segunda epístola a los Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios capítulo 5, pero ahora el versículo 21, aquí también el apóstol Pablo describe esta misión de Cristo. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, que en lugar de que yo reciba la justicia de Dios, la reciba Cristo en mi lugar. Y ahora yo soy su hijo, y ahora yo soy justificado. ¿Cómo me ve Dios y cómo te ve a ti Dios si estás en Cristo? Como si tú fueras justo, porque Cristo fue tratado como tú y yo deberíamos de ser tratados. ¿Puedes creer que Cristo te ve así, como si no debieras nada, como si fueras inocente? Todo esto por la obra de Cristo. La muerte de Cristo tiene que ser un hecho de gran sufrimiento, porque Él está experimentando lo que nosotros merecíamos por el pecado. Está tomando nuestro lugar y es tratado como pecador y hecho maldición. El Padre, fíjense algo muy importante que tienes que entender al leer estas palabras. El Padre nunca estuvo enojado con su Hijo. El Padre nunca estuvo enojado con Cristo, aunque la ira de Dios cayó sobre Él. Pero el Padre no estaba enojado con su Hijo. El Padre decidió en su sabiduría eterna que su Hijo nos sustituyera. Amando a su Hijo como siempre, Dios no aminoró el dolor de Cristo ni le mostró compasión, para que nosotros recibamos compasión, para que nosotros recibamos su gracia y nunca nos falte su presencia bondadosa. La próxima vez que en tu soledad, en tu desesperación, en tu horrible lucha contra tu pecado, la próxima vez que te sientas desamparado, la próxima vez que digas, que estés tentado a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si tú eres un cristiano, tienes que voltear a la cruz de Cristo, y ahí, viendo hacia la cruz de Cristo en tu desesperación, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu pobreza, en tu soledad, en ese sufrimiento, tienes que recordar que Él fue dejado solo en la cruz para que tú no seas dejado solo. Nunca vas a ser dejado solo, nunca.
ni en tus peores momentos vas a ser dejado solo. Nunca vas a experimentar lo que Cristo experimentó en tu lugar. El Señor siempre va a estar contigo y siempre vas a tener su compasión, siempre vas a tener su amor y siempre vas a tener su gracia, porque estás en Cristo. Si estás en Cristo, esa es una verdad que debe fortalecernos hoy. Nunca seremos dejados, nunca seremos abandonados, porque Cristo fue abandonado en nuestro lugar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque al recordar estas palabras dichas por Cristo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, nos das la alegría, nos das la fortaleza, nos das la esperanza de que ni en nuestros peores momentos de desesperación, de angustia, de soledad, de dolor, nunca seremos dejados. Siempre estarás con nosotros. Recuérdanos esto, Señor, que no se nos olvide voltear hacia la cruz y recordar que Cristo fue dejado para que nosotros jamás seamos abandonados. Te damos gracias por tu Hijo. Gracias, Padre. En el nombre de Él oramos. Amén.